El continente africano es una de las regiones del mundo con una historia y una serie de culturas bastante interesantes. Este continente ha sido escenario de muchos eventos históricos impresionantes. Sin embargo, no es un secreto para nadie que África se ha quedado bastante atrás en la carrera tecnológica, cultural, política y económica contra otros continentes. Y no me refiero solo a la actualidad, sino también mucho antes. Debido a este atraso, África, al igual que América, en su momento fue objetivo del imperialismo europeo, y muchos imperios de Europa se repartieron este continente para colonizarlo y extraer riquezas. Sin embargo, América fue colonizada ya por el siglo XVI, y África en el siglo XIX, y adivinen quién ya era independiente en este momento. Así es, hubo un imperio no europeo que también tuvo su pedazo de África, los Estados Unidos de América. Y la colonización estadounidense de África fue muy diferente de la colonización europea, dejando una huella en esta región. Es por ello que te hablaré de la desconocida colonia estadounidense en África. Desde que los Estados Unidos se independizaron en 1783, la población negra, que era poco más de medio millón, se convirtió en un tema de debate en este país. La esclavitud negra era legal, mas sin embargo, no toda la población negra era esclava. Habían personas afroamericanas que vivían en libertad, aunque seguían sin tener muchos derechos que tenían los blancos. Después de llegar los años de 1800, la población negra libre en este país empezó a aumentar, lo que combinado con las ideas racistas comunes de la época, hizo que muchos abolicionistas de la época llegaran a la conclusión de que las personas negras no podrían llegar a convivir en una condición de igualdad con los blancos nunca, al menos no en los Estados Unidos. Y por ello en varios estados, se organizaron compañías y empresas privadas como la Maryland State Colonization Society, la African Colonization Society y la más importante, la American Colonization Society, que tenían como objetivo buscarle un nuevo hogar a los afroamericanos en su tierra original, África. La American Colonization Society fue fundada en 1816 y contó con apoyo del presidente y del Congreso estadounidense. En 1821, los estadounidenses lanzaron la primera expedición a la conocida Costa de la Pimienta, en la África Occidental, y tras negociar con las tribus africanas de la zona, fundaron la ciudad de Monrovia, y con ello la colonia de Liberia. En los siguientes 20 años, la American Colonization Society y las demás empresas de colonización estadounidense empezaron a enviar masivamente negros libres a la colonia de Liberia, donde después estos fueron fundando nuevas ciudades y formaron su propia cultura a imagen y semejanza de la cultura estadounidense. Habían algunos negros libres que se oponían a la idea de esta colonia, calificándolo de un blanqueamiento racial silencioso, mientras de que a otros les fascinó la idea de tener una especie de tierra prometida negra. Los afroamericanos que se asentaron en Liberia posteriormente fueron conocidos como americoliberianos, y no eran los únicos habitantes de esta colonia, de hecho eran una minoría, ya que esta región estaba habitada antes por tribus africanas. Los americoliberianos eran en su mayoría personas civilizadas y cultas, tenían estudios académicos y muchas habilidades de trabajo, así que rápidamente los americoliberianos empezaron a ver con ojos despectivos a los africanos nativos, calificándolos de incivilizados e inferiores. Sin embargo, la cantidad de afroamericanos que fueron trasladados a Liberia fue bastante reducida en comparación con su población total en Estados Unidos. Entre 1821 y 1847, alrededor de 13.000 afroamericanos fueron trasladados a Liberia. En 1847, Liberia finalmente declaró su independencia de los Estados Unidos, siendo Joseph Jenkins Roberts, un americoliberiano, su primer presidente. Crearon su propia bandera a imagen y semejanza de la estadounidense, y crearon su propia constitución a imagen y semejanza de la estadounidense. En los próximos años Liberia se convirtió en el único país africano independiente, además de Etiopía. Gozó de una buena prosperidad económica y las potencias europeas respetaron su soberanía, aunque les quitaron mucho territorio en fijación de fronteras. El poder liberiano y la economía liberiana estuvo monopolizada casi en su totalidad por americoliberianos, mientras de que los demás africanos nativos sufrieron de exclusión y discriminación. Después de su independencia a finales del siglo XIX, en Liberia empezaron a haber muchos problemas de corrupción, malversación de fondos y rumores de elecciones fraudulentas.
se descubrió que los americoliberianos llegaron a practicar la esclavitud con los demás africanos nativos, lo que causó una gran crisis política en el país. Durante la Guerra Fría, más específicamente en 1980, en Liberia ocurrió un golpe de estado donde Samuel Doe, un africano nativo, asume como el dictador de Liberia. Durante este periodo hubo represión y censura principalmente contra los americoliberianos, causando un periodo de inestabilidad y que en 1989 estallara una sangrienta guerra civil en Liberia. Como si esto fuera suficiente, 10 años después estalló otra guerra civil igual de sangrienta que la anterior. Estas guerras civiles causaron la muerte del 10% de la población total, el desplazamiento de muchos más y de la reducción de la economía liberiana en un 90%, convirtiendo a Liberia en un auténtico estado fallido. Como si esto no fuera suficiente, en 2014 hubo una epidemia de ébola en el país, matando a casi 5.000 personas. En la actualidad, el 85% de la población vive en la pobreza, es uno de los países más corruptos de África, posee una alfabetización del 60%, la homosexualidad es ilegal y la poligamia es legal y ampliamente practicada. Sin embargo, aún con todo esto, Liberia, la ex colonia estadounidense, poco a poco y lentamente está mostrando signos de recuperación en la actualidad. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.